Bienvenidos a Contrabatalla Noticias, una visión diferente de la actualidad, desde los eventos políticos hasta los acontecimientos culturales. Te brindamos análisis y opiniones que desafíen la narrativa convencional. Prepárate para terminar la semana con una mirada crítica y comprometida. Contrabatalla Noticias, explorando el mundo a través de la actualidad, presentado por Fundación Escuela Libertad. Muy buenas tardes y bienvenidos a Contrabatalla Noticias, aquí en Contrabatalla Radio y Fundación Escuela Libertad, como siempre brindándoles este espacio informativo, una alternativa para que usted se informe de manera diferente a lo convencional. El día de hoy estaremos hablando de diferentes temas, como por ejemplo el revuelo que causó la carta del ex canciller Álvaro Leiva acerca de varios temas que involucran al presidente Petro, entre ellos un caso de drogadicción. También estaremos hablando de lo que ha sido esta semana la muerte del Papa Francisco, lo que viene para la Iglesia Católica y los posibles candidatos a ser el sucesor en el Vaticano. También estaremos hablando que el fin de semana se llevó a cabo la celebración del cumpleaños de Gustavo Petro y una conmemoración de la creación del M19. ¿Qué pasó con esto? ¿Cuánto dinero gastó el gobierno en esta celebración? Y por último, estaremos también hablando de lo que fue la acusación de Gustavo Petro hacia la senadora y líder de la oposición María Fernanda Cabal y cuál fue la respuesta que ella tomó y las decisiones que ella tomó luego de la acusación del presidente Petro. Hoy me acompañarán Valentina Vargas, Isabel Armel y Juan Alberto Oviedo. Quédese conectado con nosotros para seguir escuchando toda la información. Contrabatalla Noticias, explorando el mundo a través de la actualidad. Presenta Fundación Escuela Libertad. Los temas más importantes de la política en Colombia y en el mundo en Contrabatalla Noticia. Bueno, y empecemos por hablar de lo que ha sido tema de la semana, tendencia, y es la carta de Álvaro Leiva. Pues allí deja bastantes revelaciones que dejaron al país. Uno, confirmando ciertas sospechas y otros temas que realmente uno piensa quién está dirigiendo el país, Juan Alberto Oviedo. Así es, Juan Pablo, pues este pasado 23 de abril, Álvaro Leiva, a través de una carta, destapó una verdad bastante incómoda, no solamente para el presidente Gustavo Petro, sino también para sus adeptos, lo cual ha generado bastante polémica en todo el país. Álvaro Leiva dijo que el presidente Gustavo Petro tiene problemas de drogadicción, relatando que en una visita oficial a París en 2023 desapareció durante 2 días, lo que hasta ahora era sin explicación. Pues Álvaro Leiva dice que se trataba de un episodio de consumo. Además de la drogadicción, también mencionó que personas como Armando Benedetti, Laura Sarabia y su ex jefe de campaña, Ricardo Roa, lo tienen dominado y que en ellos recaen bastantes decisiones, no solamente de la agenda del presidente, sino del rumbo del país en general. Esta denuncia no solamente sacudió, Juan Pablo, la política nacional, sino que lastimosamente también dejó en ridículo a Colombia ante el mundo, llegando a medios como el Financial Times. La respuesta del presidente, que los colombianos esperábamos que fuera una respuesta con argumentos, técnica, a la altura de la grave acusación que hizo Leiva, pues en realidad se dio como una burla en redes sociales y en varias intervenciones que hizo el presidente en su agenda por el país, diciendo que es adicto, pero adicto al amor. Mientras la oposición pues exige una investigación seria, el gobierno se está refugiando en los sarcasmos de Gustavo Petro y pues ha sido un monumento al mal gusto todas sus intervenciones después de las acusaciones tan serias de Leiva. Acá tenemos un video de otra respuesta que dio el presidente, aparente también bajo pues efectos de alguna sustancia porque no se le ve vocalizando ni hablando de una forma normal. Por ahí pensando, no es que es la mejor forma para que termine la vida política larga de un conservador que se atrevió a hablar de paz y que fue constituyente del M-19, pero ahora entendí que no quería a nadie del M-19.
porque como a mí lo consideraba era su sirviente, su siervo, su peón, y que lo que yo había ofrecido con tanta generosidad, él lo intuía como su derecho divino y el de su hijo, y el de su nieto, y el de su bisnieto. Y así son todos los oligarcas, y por eso esos apellidos se repiten una y otra vez en la presidencia de Colombia, como si la presidencia de Colombia no fuera una democracia, sino una aristocracia hereditaria por derecho divino que compran con el dinero sucio del narcotráfico. Y ahora entiendo, claro, no podía darme gracias, compañero. Era que insultarme y atravesarme una daga como a veces cierto lumpen bogotano hace por la espalda. Pues bueno, Juan, ahí tuvimos la respuesta, si se podría categorizar de esa manera, del presidente Gustavo Petro. Nuevamente dice que hizo parte del M-19, lo cual en la carta de Álvaro Leiva se desmiente y se une además a varios testimonios que se han dado a lo largo de estos últimos años de varias personas mencionar que no recuerdan a Gustavo Petro en las primeras filas del M-19. Probablemente era solamente un simpatizante y no un militante activo. Además, menciona otra vez la lucha de clases, el tema de la oligarquía, el tema de la aristocracia, un poco para alimentar ese discurso típico de la izquierda y convertir a Álvaro Leiva en un enemigo con un aparente resentimiento y no permitirle al país que se dé cuenta que Álvaro Leiva es un testigo directo de la grave situación por la que atraviesa el presidente y el país en manos de este tipo de presidentes. Bueno, pues la carta de Leiva deja varias cosas que pensar. Primero, confirmar bastantes rumores. Y lo otro es, vuelve y recae sobre que Laura Sarabia y Armando Benedetti lo tienen secuestrado, dice la carta de Leiva. Incluso incluye también a Ricardo Roa, gerente de su campaña, y ahí uno piensa, si lo tienen es porque algo saben, o sea, alguna información fuerte deben tener para que el presidente siga haciéndoles tanto caso y siga tomando decisiones que en últimas favorezcan a Benedetti, a Laura Sarabia, a Ricardo Roa. Ahora, el discurso de la respuesta es un discurso, digamos, por decirlo de alguna forma, gaitanesco en el tono que usa, en las palabras que usa, como para hablarle a la gente de tú a tú, pero caen en lugares comunes como siempre en sus discursos. Ya tú lo mencionabas, oligarquía, lucha de clases, revolución. Ojo también porque Gustavo Petro dijo que Álvaro Leiva siempre le hablaba de la reelección y que le decía, presidente, este es el camino a reelegirse, presidente, este es el camino a reelegirse. Y él dice, Petro, en un tono muy demócrata, dice, yo no quiero reelegirme, yo vuelvo a la presidencia el día que el pueblo haga una revolución. Bastante demócrata el presidente. Bastante demócrata y además serían como otras jugadas y otras vías que tendría para reelegirse, porque dice que el pueblo hace una revolución, pero se refiere a una revolución espontánea o a una revolución también fomentada por él a través de las crisis, los discursos populistas. Entonces, estas respuestas de Petro no aclaran la situación, sino que por el contrario siento que dilatan y nos hacen sentir mucho más preocupados a los colombianos, pues por todo lo que está ocurriendo. Así es, Juan. Bueno, y avancemos con el tema, otro tema que ha sido tendencia en la semana, creo que han sido las dos tendencias, este mucho más por la connotación mundial, y es la muerte del Papa Francisco y qué viene para el mundo católico, qué viene en realidad para el mundo, porque el Papa es una figura geopolítica importante, y quiénes serían los posibles sucesores de Jorge Mario Bergoglio. Valentina Vargas. Así es, Juan. La muerte del Papa Francisco ocurría el 21 de abril de 2025. A los 88 años ha dejado al mundo de luto. El Papa falleció tras una complicación de salud que se desató por un ictus, seguido de un colapso cardiocirculatorio irreversible. Su fallecimiento abre un capítulo de incertidumbre en la Iglesia Católica, pero también da paso a un proceso clave que sería la elección de su sucesor. Un cónclave de 133 cardenales electores se reunirá para tomar una decisión histórica y ya se comienza a barajar varios nombres como posibles sucesores del pontífice argentino. Entre los favoritos se encuentra Pietro Parolin, el actual secretario de Estado del Vaticano, quien ha sido pieza fundamental en la diplomacia vaticana y es visto como un moderado que podría continuar con las reformas que Francisco impulsó en el Vaticano.
También suenan otros nombres como el de Matteo Zuppi, conocido por su capacidad para mediar y por su enfoque pastoral. Tiene el respaldo de aquellos que consideran que la Iglesia necesita seguir el camino de la cercanía y el diálogo abierto con el mundo moderno. Por otro lado, figuras como Luis Antonio Tagle, cardenal de Filipinas, también se destacan. Tagle es admirado por su visión global e inclusiva y su cercanía con los sectores más vulnerables de la sociedad lo posicionan como un fuerte contendiente. No obstante, también existen opciones más conservadoras. Robert Sarah, el cardenal de Guinea, es uno de esos nombres que aún resuena entre los círculos tradicionales de la Iglesia. Su influencia dentro de la Iglesia y su postura firme en temas doctrinales lo mantienen en la conversación. Asimismo, el cardenal Ludwig es otro de los posibles candidatos, conocido por sus posturas críticas hacia las reformas de Francisco. Así que mientras el mundo se prepara para el cónclave, los cardenales deberán seguir y decidir quién será el próximo líder de la Iglesia Católica, que no solo continúe el legado de Francisco, sino que también tenga la capacidad de guiar a la Iglesia en un mundo cada vez más complejo. Bueno, pues ahí tenemos toda la información de lo que compete con lo que sería el reemplazo del Papa Francisco en el Vaticano. Una noticia que de verdad levantó al mundo católico consternado el día lunes, que se dio en la madrugada para nosotros mañana en Italia, y que deja muchos caminos, ¿no? Abre muchas puertas a lo que puede ser la Iglesia, porque de ahí puede depender bastantes reformas, bastantes decisiones que se tomen para la Iglesia alrededor del mundo. Entonces estaremos muy pendientes y aquí desde Contrabatalla estaremos informando cómo avanzará el cónclave, cuando haya humo blanco en el Vaticano, y les estaremos informando acerca de todo lo que sucedió en el mundo católico, para que todo el mundo se mantenga informado y sepa qué decisión se tomó y cuál fue la persona que el cónclave decidió que dirija el camino de la Iglesia Católica. Vamos a un corte y ya regresamos para seguir con toda la información aquí en Contrabatalla Noticias. Contrabatalla Noticias, explorando el mundo a través de la actualidad. Presentado por Fundación Escuela Libertad. Contrabatalla Noticias, tu guía en la lucha por la verdad. Regresamos aquí en Contrabatalla Noticias y pasamos a hablar de lo que fue la celebración del presidente Gustavo Petro por su cumpleaños y la celebración del aniversario de la creación del M19, Isabel Armel. Así es, Juan. Resulta que mientras miles de colombianos hoy enfrentan dificultades económicas, un nuevo escándalo de gasto público genera indignación en Colombia. Resulta, Juan y oyentes, que RTBC destinó 800 millones de pesos a un evento que conmemoró tanto el cumpleaños del presidente Gustavo Petro como la creación del grupo guerrillero M19, del cual hizo parte. El escenario fue la Plaza de Bolívar, con una asistencia muy baja, como lo podemos ver en los videos, pero un gasto millonario. Según se conoció, la celebración fue financiada con recursos públicos y organizada, como se los dije, por RTBC, y a pesar de la baja asistencia, el evento incluyó montajes artísticos, homenajes al mandatario y una abierta exaltación al M19, pura apología del terrorismo. Durante esta intervención, Gustavo Petro rindió tributo a Jaime Bateman, uno de los fundadores de esta guerrilla, a quien, imagínense y oigan esto, lo llamó su guía político. El hecho, pues, ha generado mucha polémica. Sectores han sido muy críticos y han cuestionado que se utilicen estos dineros públicos para lo que califican una estrategia de propaganda política, que, como lo sabemos, Petro ha estado en campaña desde que entró a la presidencia. Y mientras tanto, muchos se preguntan, ¿será apropiado celebrar con recursos estatales a un grupo armado que protagonizó hechos como la toma del Palacio de Justicia? Porque no lo podemos olvidar. La polémica hasta hoy continúa. Bueno, pues teníamos ahí lo que fue la celebración del presidente Gustavo Petro, con dinero suyo y con dinero de nosotros, con dinero de todos los colombianos, usado para hacer propaganda y, como bien lo mencionaba Isabela, para hacer campaña, porque desde que llegó a la presidencia
siente uno que nunca hubiera llegado a la presidencia, porque siguió en campaña y se ha mantenido en campaña, pero no de buena forma visitando las regiones, sino alimentando sus discursos ideológicos y dando discursos en plazas públicas muy grandilocuentes para convencer a las personas de que sus ideas y de que el país va bien a partir de las decisiones que ha tomado, que en últimas los números demuestran que no va bien, que el costo de vida ha incrementado para los colombianos, que servicios básicos o incluso servicios que incrementarían los precios de la canasta básica, como es el precio de la gasolina, han aumentado, servicios básicos como el gas, La no pipeta solamente de gas. no solamente eso, para allá iba, no solamente el gas natural, sino el gas propano licuado, el GLP, que es el gas que usan en la ruralidad, los estratos 1 y 2, pues se incrementó casi que al doble. Entonces, uno ve a partir de los números y a partir de la realidad que todos estos discursos que da el presidente Petro hablando que su gobierno ha sido lo mejor, pues se da cuenta uno que no, y que los que más están sufriendo son los estratos populares de nuestro país. Y no solo eso, Juan, sino además de esta falsa propaganda de que todo va bien, seguimos con la exaltación al terrorismo. Es un irrespeto para las víctimas que en cada evento público que quiera hacer Gustavo Petro extiende una bandera del M-19 como si fuera la bandera de Colombia. Esto es un irrespeto para todos los colombianos, pero en especial para las víctimas. No, y más cuando lo hace en la Plaza de Bolívar, teniendo apenas a pocos metros el Palacio de Justicia, palacio que el M-19 quemó y que allí quemaron vivos a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en los años 80. Entonces, pues sí, es urgente que avancen proyectos como el de la senadora María Fernanda Cabal, que prohíbe la exaltación al terrorismo y que lo castiga, no solamente con cárcel, sino aquellos que no, que son políticos o que aspiran a tener un cargo público, pues con inhabilidad de varios años. Bueno, y cerramos nuestro noticiero hablando del señalamiento que le hizo Gustavo Petro a la senadora María Fernanda Cabal por presuntamente él dirigir una red de, de sicarios digitales, por decirlo de alguna manera, porque en el tuit dice lo siguiente, le abro comillas, le solicito a la Fiscalía de la Policía abrir investigación judicial sobre esta red dirigida por el asesino @licanista, construida para amenazar de muerte a progresistas en la red, incluido el presidente de la República. Deja un espacio y pone, la red está vinculada a la senadora Cabal. Y pone allí una investigación del grupo Aquelarre, que ni idea quiénes son, sobre un círculo de personas de las redes sociales que critican a la oposición, que señalan fuertemente a la oposición y que quizá porque no he visto los mensajes, pero quizás sí haya una que otra amenaza. Aquí lo importante es no solo la denuncia que hace el presidente Petro, sino el relacionamiento que hace con la senadora María Fernanda Cabal. Veamos el trino del presidente Petro, que esos son los influenciadores que él está relacionando con la senadora y líder de la oposición, María Fernanda Cabal. Luego también el presidente Petro dijo, por tanto, le solicito a la Corte Suprema inicie investigación sobre el papel de la senadora en esta red de extrema derecha neonazi. O sea, acusando de verdad de frente a la oposición de liderar este tipo de personas que están en las redes sociales y que no solamente existen este tipo de personas, también existen personas como Wally, como Levi Rincón, como Lalis, personas de claramente petristas que tienen contratos con RTBC. Y aquí vemos la respuesta de la senadora María Fernanda Cabal, quien tildó a Petro de cobarde y dijo que estos señalamientos ponían en riesgo no solo la vida de la congresista, sino también la de su familia. Entonces, se presentó este rifirraf entre el presidente y la líder de la oposición, que en últimas lo que deja claro es que el presidente busca siempre hostigar a los miembros de la oposición y más cuando los ve fuertes, en este caso una mujer también, luego de abanderarse por años y años de la participación política de las mujeres, pues bueno, ahora toda mujer que lo critique siempre va a ser víctima de un señalamiento y a su vez de un linchamiento digital por parte de los seguidores de Gustavo Petro, porque él acusa a esta red, pero también lo que no dice, lo que no cuenta, es toda la red que hay detrás de él para ir a atacar como aves de rapiña a los líderes de la oposición que critican las medidas que toma el presidente de la República. Esto fue todo por hoy aquí en Contrabatalla Noticias.
a través de Contrabatalla Radio y Fundación Escuela Libertad. Quédese conectado con nosotros todos los días en @FesLibertad, porque ahí tenemos contenido para todos ustedes, igual en @Contrabatalla Radio, todo tipo de contenidos, información todos los días, para que usted sepa lo que pasa en Colombia y en el mundo, una alternativa para informarse diferente, una alternativa de derecha. Quédese conectado con nosotros y nos vemos la próxima semana.